Buenas noches, iglesia. Estamos una vez más reunidos aquí en este espacio para estudiar la palabra de Dios, para poder también aprender más y conocer un poquito más a fondo lo que su palabra nos enseña y también la importancia pues de conocer la Biblia, también de manejar la palabra de Dios, que todos los días nosotros la estudiamos. Todos los días abrimos la palabra de Dios para poder ser guiados por la palabra. Por tanto, es importante conocer un poquito más a fondo la Biblia o el libro que nosotros tenemos en nuestras manos y en nuestras casas. Con akando kusnuet emi multikit pali anmar ambi kuno ni barsundo augaya burba urdai baliga napi usegito imai imaki garsundo pinsaet aminai sabali garsundo paugaya burba pitikin chokwale anmar gala paugaya burba mait pan marnada sokwale anmar we karda ko yaurgi ganikit we garda anmar neya kisedit an wichur mar dibe dia daniki tuan armasa wegi mala wichur dibe buena cañe anue y toco sur mardo pavo calle urbase di mala vela vela voy a vele. Así es que es muy importante entonces conocer un poquito más a fondo los libros de la Biblia. Hoy nos toca estudiar la parte introductoria de lo que es la epístola de Pablo a los Gálatas. Eso es lo que vamos a estudiar. Vayan preparando sus apuntes. Yo creo que ya están preparados. Su Biblia, sus preguntas. Si ya leíste Gálatas, puedes hacer preguntas también. Ido aquagua pagaye burbami marsundo. Ido aquasi marsundo. Amarna turta isokali. Después lagi si isokali obi. Amarna imai marsundo. Buenas noches a todos los que están saludando, todos aquellos que están siempre pendientes pues de la clase o de las clases que nosotros dictamos entre la semana, que son 2 clases, miércoles y viernes. Dictamos la enseñanza bíblica. Gracias por estar pendiente, iglesia. Le quiero dar bienvenida a la iglesia Vida Nueva, la iglesia El Camino, y también a demás hermanos de diferentes iglesias, amigos que también siempre durante estos 6 meses que hemos estado transmitiendo ya son parte pues de estas clases que nosotros dictamos. ¿Qué tal si oramos y mientras esperamos un tiempito más, algunos amigos, hermanos, aprovechamos el tiempo para orar y también para saludar? Oremos. Gracias, Señor, una vez más te damos por el tiempo que tú nos estás dando para que podamos estudiar, conocer un poquito más de tu palabra. Te damos gracias por las grandes bendiciones que tú, Señor, nos has dado, sobre todo la herencia de la vida eterna que tenemos en ti, Señor. Te damos gloria y alabanza por la salvación que tenemos a través de Jesucristo. Y te honramos, Señor, por cada bendición, detalles, por el día de hoy, Señor, porque hemos visto tu mano poderosa, hemos visto tu gloria. Ahora, Señor, venimos también delante de ti, de tu presencia, pidiéndote dirección, que tú nos puedas guiar en esta enseñanza. Ayúdanos a que podamos entender, Señor, esta palabra, esta enseñanza de hoy. Bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas en sus casas, quizás algunos en sus trabajos. Tu mano poderosa sea sobre nosotros.
prepara nuestra mente, nuestros corazones para recibir la enseñanza de hoy. Que podamos apreciar la clase de hoy, Señor. Valorar y estar atentos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Entonces sigo saludando a algunos hermanos que acaban de entrar, de sintonizar. Gracias. No sé qué le ha parecido las clases de libro por libro. Es un estudio sistemático de la Biblia. Todavía nos falta 20 y algo de libros. Todavía tenemos tiempo para seguir estudiando, ¿no? Así es que hoy nos toca entonces Gálatas, o la epístola, la carta a los Gálatas. Saludos, mi hermano Justin. Dios te bendiga. Así que creo que han aprendido bastante. Bemar yergus turda yani kirge benaveria. Bemar bela pavo gaya burba magito gusar gebet. Peo turda yani kitpa. Creo que yo espero pues que cada enseñanza haya sido de provecho para ustedes y que ahora estén comprendiendo un poquito mejor, un poquito más la palabra de Dios. Bien, estamos listos entonces. Vamos a entrar. Entonces vayan a la palabra de Dios, busquen la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, ¿sí? Pablo le escribió esta carta a los hermanos que están en la iglesia, en las iglesias de Gálatas. Porque mira lo que dice la palabra de Dios, por ejemplo, en el capítulo 1, vamos a leer versículo 1 y 2. Capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Tienes que subrayar eso, a las iglesias de Galacia. No dice a la iglesia, sino dice a las iglesias. En otras palabras, Galacia es una región grande donde dentro de esa región hay varias iglesias. Sogeda, Galacia y Argine, iglesia mar bukwat soget wekarta. Iglesia mar bukwat Galacia y Arnaik. Dejo Galacia ayer dungu donapa negito legua, iglesia bukipuyo. Nekobur kwabuengala, iglesia kwabuengala, parmilesi surdo wekarta. Bukidar iglesia mar bukwat kala, parmilesido. Entonces no había una sola iglesia, la iglesia de Galacia, sino a las iglesias que están en Galacia. Yo no sé si estamos claros en esa parte. Amar pela pela maguitos tibo wegia, Galacia y Argine, Bukidar, iglesia marca. Es como decir carta del apóstol Pablo a los panameños. Pero en Panamá hay provincias, 10 provincias. Hay comarcas y todas esas cartas se tienen que distribuirse a esas iglesias que están dentro del territorio panameño. Más o menos es así. Pablo carta narmaisio vitulesundo da cargua Panamagine iglesia marpucuaca. Wabigua iglesia marpucua Panamagi pule ichebuco. Tío vi calatas carta narma ilegar modo Galacia yargi iglesia marpucuaca. A las iglesias de Galacia. Bien, estamos claros, ¿no? Nosotros también sabemos que el mismo apóstol Pablo fue el autor, el que escribió esa carta. Pablo es un naguadi, carta narmaisido, cuenatkanga. Ahí está su sello en el primer versículo del primer capítulo. Pablo dice que él es quien está enviando esa carta. Pablo fue carta narmasto dakargua Galacia yargine cuena cambucuat kala
Pablo narmaisido huegarta. No hay tomalo. Ahora, hay dos versiones de cuando Pablo escribió esa carta. Unos hablan del año 56 por ahí, creo yo, más o menos, o 54, mejor dicho. Y otros piensan que se escribió en el año 49. Y hay una explicación para eso, ¿no? Que poco a poco vamos a llegar. Abar soge wegarta narmale chogea, pamachi nade chorbali, piriga soge del año 49, piriga tula kakabakeba, año 49, o año 54, soge pamachi sorba piriga tula kakambe kakabake. Y ne da cargua narma lesie wega ya burpa abar bin samarba. Wega la buena cañe da cargua soga ni bardibigala. Vamos a explicar un poquito lo que significa no tanto la palabra, el concepto, sino quiénes eran los hermanos de Galacia y cómo es la parte étnica, la parte política o la parte geográfica de Galacia. Amarus sikwa Pabga ya burpa ekwa mai burba mai kidoga di duale está corsun do wedule mar dua mala pia dani mala igi da cargo mimi de gar pui marmoga Galacia dorkan amaru sikwa weda kololo ito margona no. Dice la historia que los gálatas vienen de Galos, de los galos, y los galos vienen de Francia, o sea son hoy Francia actual, vienen de esa región los galos, pero también son llamados los celtas. Los que conocen de historia antigua van a relacionar rápidamente los celtas, los galos, los indoeuropeos, personas que vivían en esa zona de Europa, pero que empezaron a migrarse, ¿no? Sobre todo los celtas, los galos, empezaron a migrarse hacia otras regiones, llamado en aquel tiempo Anatolia o Asia Menor, que también se le llama hoy Turquía moderna. Buena cañe, penne guatica surgusa, pamachi, buena que sana cuaguas que hay de que diduale, wedule mar soge di galos marvile, dos celta dule marvile bardo, wedule mar da cargo Francia yargine bui malando, Europa yarnaikine. Mimilena y guarmardo, paine cursi durma de we galo dule mar, celta dule mala, buena cañe, Anatolia ne nugachi hubo no ni marmodo, Asia Menor y soy marbali, vía Pablo Pabga y mimi de nanasa, da cargua emi Turquía bileget, ayarsiki, we dule mar, mimilena y guarmardo. Entonces imagínense un poco, amados hermanos, en aquella época, año 280 y algo, antes de Jesucristo, ellos ocuparon, antes de Jesucristo, subraya eso, año 200 y pico, 280 y algo, antes de Jesucristo, llegaron a ocupar lo que es Turquía, los franceses, los galos, o sea, no tanto los franceses de hoy, sino de antes, ¿no? El grupo étnico llamado galos o celtas. Pamachi, hay de gediduales, anacuahuatkine, we dule mar galo, dule mar celta, dule mala, Francia, yargine bui mala, digo una caña durmato, va a hallarse, pía Pablo calla burba mimi de nanasa, a hallarse. Pero Pablo todavía no existía en el año 277, 280, antes de Jesucristo. Obviamente Pablo tampoco existía, pero los galos, los celtas ya ocupaban ese lugar. Patui malando, güey. Entonces había esa distinción étnica de esa comunidad. De su cubé dule mala, puito buenaca, pai yargi, galo dule mar, celta dule mar. Haga Galacia y evile valita, ese galo viene de los galos o Galacia se refiere. Tegit kine, buena cañe, we dule mar, virga mar nada pit pali apurun moga bamala, kodaisa. Griego dule mar bo apuru de, Roma dule mar bo apuru de, guay de marmodo. Empezaron a mezclarse también los galos, que era un pueblo guerrero, un pueblo muy temido, hombres altos, robustos, con cabello algunas veces rojo, imagínate,
hombres guerreros, ¿no? Con lanzas, muy temidos por las regiones de aquella época. Empezaron también a mezclarse, tenían su propia cultura, sus propios dioses, pero más adelante empezaron a adorar a dioses griegos también por la aculturación y por la mezcla, ¿no? La helenización, que también se le llama la mezcla con la cultura griega. De eso que mala eda senoni marmoga pegan su manera ambayo pa machi de gambayo amba Pablo Gudi gue ai sambayo iglesia marnas kwa ai duarne kunat kiam pega su mai malada eda senoni mala na eba segole di pinna bina purun marmoga wedule mar yer tungku mala nyeso que taisa urwa tule maritole sundua yer gangu mala tobe sardai mala gangot pardon pamala powa urwa ditto damala mari gobin mai gango nikapali wedule marida esto buena kan apurun marmos na pinda da isa dakar gua isole da griego dule marbo apurude we helenización y iso romano dule marbo apurude Roma griego dule mareda etsude sumaketsude griego ebabgan sude na ebabga imai mugagala guay de marbo da isa. Ya entonces, amados hermanos, en la época de Pablo, año 40, ¿no? Año 40, 50, a finales de 60, estamos ahora hablando de Gálatas. Ese pueblo de los galos, de los celtas, estaban hacia el norte de Galacia, hacia el norte. Y era un pueblo muy interesante según la historia, pero hacia el sur estaban, no estaban en sí, digamos, los galos. O sea, los galos, hablando de un grupo étnico fuerte como tal, pero la Galacia es la región en general donde viven el grupo étnico, que son galos originarios, y otros grupos que no son en realidad, digamos, galos, sino más bien no son celtas, sino son otros grupos de personas, son personas de aquella región de Asia Menor, son diferentes a esas personas. De eso cual Pablo iba de la wedule mala la cargua pachiquiwa uy marto buena caneda chema mama ye pinza cheme akarda marmoga urbali buy marmoto buena caña pamala aisa wedina eda da carmoga es un maqueda cala na sorda mar buy modo. Se piensa, amados hermanos, que el apóstol Pablo se refiere del sur de Galacia, no del norte de Galacia, porque Galacia, nuevamente le digo, es una región grande. Napane pipi surmoso cual es Galacia, sorda cara buy marmoto. Dios pinza pega maga mar por buleito que gana. Panama ya origina cara buco, amar dule mar bedak na buquat. De marsi. Amar ganai na panaberia, amar dule mar buqua, amar que yo sarto imal. Wegin di bedak que guay mar buy mogado. O burrador wegin di buqua. Weo soy le dice Pablo taina y guardo wesi buqua dule mar galo mar buco su malo de marsi. Celta mar de marsi. Ese bello y sargue guarmai. Wesi di o burrador buqua chumbe irgon sur guarmai. Tío bigona cañe da cargo a Pablo neidaña y guardo. Es como por decirlo, ¿no? Un ejemplo aproximado, por lo menos para comprender un poquito más. Nosotros sabemos que nuestro país tiene la comarca Cunayala, donde la comarca Cunayala, en cierto sentido, es una región del país que es autónoma, casi independiente, hace las cosas aparte, pero sí estamos bajo el paraguas de lo que es Panamá en sí, la república. Pero para llegar allá están los cunas, netamente cunas. Es como vivir los galos allá, los celtas, pero en la ciudad acá vemos un grupo mezclado, ¿no? Diferentes culturas. Pablo se piensa que más trabajo en el sur, o sea, donde hay más mezcla de personas, de culturas, no tanto donde está el grupo étnico galo. Por ejemplo, entonces, o sea, le pongo como un ejemplo, entonces, para que podamos comprender un poquito más. Pero no hay un acuerdo entre los teólogos si fue entre el grupo étnico de los celtas o galos, donde Pablo le mandó carta, o con la región del sur, donde hay una mezcla grande de culturas. No se sabe. Si fue entre los étnicos galos, va a ser en el año 54 después de Jesucristo la carta. Si es en el sur de Galacia, se dice que la fecha es año 49 después de Jesucristo. De eso cual es buena caña pinza tambi buy maro dum magan no es pia o carta parmilesa tulemar galo e dulemar sega o galo Galacia ne ko yargine dulemar aprus puquachega. Nice. Entonces, si
Si el apóstol Pablo le envía las cartas, la carta a las iglesias de Galacia, en el sur está Antioquía, está Iconio, está Listra y la ciudad de Derbe. Si usted lee bien la palabra de Dios con detenimiento, si te gusta estudiar, que es otra cosa que leer, vas a encontrar estos nombres: Listra, Derbe, Iconio, Antioquía, ¿no? Que son ciudades que están al sur de Galacia. Y se piensa más que si tú ves el mapa de los viajes de Pablo, vas a ver que se menciona esos nombres. Galacia es una región grande, está Derbe, Listra abajo al sur, está Derbe, Listra, Antioquía, que no es Antioquía de Siria, es diferente, Antioquía de Pisidia, que es otra Antioquía. Pues mapa de mar de mis cuagos, gani de Biblia de estudio, vedaco de viajes de Pablo Naidi de vedaco de Galacia, que va a Urbarsale, buena que Urmarambina y Naido, vedai malana, vegani de si tiene mapa puede localizar. Bien, entonces, amados, a ese tipo de personas, a esa iglesia, Pablo está enviando esta carta. Entonces, si fue en el año 49, a marzo del año 48, 49, entonces se piensa, amados hermanos, que Pablo funda esa iglesia en su primer viaje misionero. Si la carta de Pablo a los Gálatas, si es para las iglesias que están en el sur de Galacia, entonces, amados hermanos, lo que quiere decir es que Pablo fundó esas iglesias en su primer viaje misionero, donde la Biblia habla en Hechos capítulo 13 y Hechos capítulo 14, es ahí donde se habla del primer viaje del apóstol Pablo. Y en ese viaje, entonces, Pablo debe de haber fundado esas iglesias al sur de Galacia en el año 48 o 49 después de Jesucristo. De eso cual es Pablo buena caña que Pablo que urba mimide paine kursiki que nadet kine we iglesia mar o walules wilu pinsale do buena can que no de ki usmalat que andar gasumanya y usmalat es saila ambe acaba que gine ama ganar macarnado Pablo igida cargua Pablo que urba mimide gusa paine kurs. Ahora, Gálatas, amados hermanos, es una carta pequeña, corta, pero muy interesante en dos aspectos muy importantes, porque habla de detalles sobre la vida del apóstol Pablo. Pablo ikusa ikinanasa amarga wegi burbule summañay. Hechos que no barnas malaki. Gálatas amarga sochi. Menciona Gálatas, cosas muy interesantes del apóstol Pablo, amados hermanos. Y el libro de Hechos no menciona ese tipo de cosas que se menciona en lo que es la carta a los Gálatas. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versículo 15 dice, 1:15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Mira, en Hechos no dice esas cosas, pero aquí sí. Fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Ahí no aparecen Hechos en otras partes lo que aquí dice el apóstol Pablo. Por eso Gálatas es interesante. Pero no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor, o sea, el hermano de Jesús, que también llegó a aceptarlo. En esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea, o sea que no conocían todavía a Pablo como convertido, ¿no? Pero sí sabían que era un perseguidor, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo, como yo les decía, ¿no?, nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Capítulo 2 dice, después pasados 14 años, mira qué detalle, ¿no? Pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito,
pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Bueno, voy a decir que Pablo da isa, Paba vingasco a piana de igibiriga megisa, kandar Jerusalén senonikit Pedro da que gala, naberia uni Pedro abinguse soga digo mo Jacobo, vamos a la tienda isa surie, ambe acá bowat uni warbo andai sa idaisa ke sorban kandar na parie soga di pirgambe gakawa kanyo kusi ke kandar Bernabe bononi bare y se soga Hernando Pablo piana de ibui masa cuable daisa. Gálatas nos habla de eso. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo, antes llamado Saulo, era el perseguidor de la iglesia. Saulo era un hombre sumamente preparado, era fariseo. Nosotros sabemos, según la Biblia, un hombre que fue preparado por un hombre sumamente famoso, por un profesor muy famoso en aquella época en la Universidad de Jerusalén, llamado Gamaliel. Él fue estudiante del gran Gamaliel. Así que Saulo era un joven, ¿sí? Bastante joven, un joven que estaba siendo, digamos, visto como un gran futuro líder fariseo, que iba a salvar la cultura o hacer permanecer la cultura pues en el tiempo. Decían, este va a ser el próximo líder, porque era un hombre muy habilidoso, muy inteligente, muy sabio. Pero Dios tocó su corazón y lo convirtió, ¿no? Para que fuera su siervo. Así que siendo gran perseguidor de la iglesia, que mataba a los cristianos, que encarcelaba a los cristianos, perseguía, pero Dios tocó su corazón, y el gran perseguidor de la iglesia fue el más grande misionero que haya vivido sobre esta tierra. Mira lo que Dios puede hacer, increíble. Por eso cuando tú ves a alguien que está en contra de la iglesia, que no le gusta la iglesia, que critica a la iglesia, usted alabe a Dios, porque puede ser esa persona el candidato para, amados hermanos, ser usados por Dios de una forma extraordinaria, como le pasó a Saulo, llamado Pablo después. De su buena caña fue Pablo dega Saulo ido nuganat iglesia parga di nanasa pamma chigar nabir daisuli tumma gane gisumma ido we sapin tumma damarga mego soge sorba anmar daet sedi guoet anmar daet oburgo sulit we soge Saulo de cuale Saulo tula dumatka guoye egi pinsa mardo dummagan anmar yala basigo dalle de su cuale na edat kan igar mai bela bina itoge pamachigar mesisati ito sulipina egi yolenai pamachi igar mai padamalat es oburguile mai nanasto iba gwengine pamachi abingunoniki amarga sogat wedule pamachi sanak bawat kine ginosto wedule kwainoniki bawaga waga wisado we iglesia bargadit bela di iglesia istaradit pausorda maristaradit kwainonido pausorda sapin dummari urmeño nido buenakan emis kogoche dule yo bichate do Pablo yo me gusta pule babi maro guabeda que hagan begasi cuando hoy seguido abacar dule dai dile iglesia binaito suli iglesia di karba urbedi pastor mar di karba urbedi iki soy iglesia di karba we dule mar paudum mat o guawet itu sa pa we mar o guawet pur pule e gari doide dibe pedai malo we mar bur pule amar babur imar tummagan iman malo do iglesia estar dai di malat cuando ni quiera. Bien, entonces Gálatas, el propósito de esta carta es contrarrestar lo que son a falsos maestros judaizantes que hablaban sobre el legalismo o podemos decir también el ritualismo, maestros que falsamente querían entrar a la iglesia para introducir la cultura, la tradición de los judíos. Y vígala, guarda Gálatas galia normaleza. Buena cañe, amarga soy sundo, Pablo iba gangine, judío dulemar, ela velat ebabgan igarba itomar mugat, edat kan igarba tamar mugadi, iglesia mar se hubo mai guardo, we dulemar gasogega, Jesucristo igar asurie, be Jesucristo igar gibe toy bidibe, que bebe amba daer gebe, judío mario peguer gebe, que pegat kunonimugo do Mesías.
Huega la carta normal esto, hue marabin saega. Porque ellos decían, los judaizantes, o sea, las personas que querían convertir a los no judíos, primero en judíos, para ser cristianos. Ellos lo que decían era eso, ¿no? Para que usted pueda, para que el Mesías sea suyo también, primero tienes que aceptar la religión judía. Primero tienes que aceptar la costumbre judía. Todo el legalismo, las leyes, cumplir con las leyes. Imagínense, mi hermano, el peso que ellos tenían, ¿no? El peso de cumplir con todo ese legalismo, ritualismo, tradicionalismo, ¿no? Y era un problema grande, amados hermanos, lo que ellos estaban viendo. De eso que le buena cañe y el gangudo y garido meñoniki judío surmalat irwa soge digar meñoniki pepa y gargibe doibi Jesucristo pegat cabezabie judío dae yo pedaudo judío marima que yo pe macuelodo huedulo marubononiki taisa. Y había una disputa, amados hermanos, porque algunos pensaban así, porque decían, Jesús es judío, la salvación viene a través solamente de los judíos. Pero, amados hermanos, el apóstol Pablo decía que él fue designado como apóstol a los gentiles. Y había choque cultural, querían imponer sus tradiciones y sus culturas por encima de las cosas de Dios, algo que hoy también sigue sucediendo en muchos lugares, a través de muchas obras misioneras o muchas iglesias, o a través de muchos cristianos, que ahora le voy a explicar también. De su cual le voy a dule marzo cardo, pean babganta pavedai surtibe arwe Jesús tega judío duleteye, pe judío gabe como gargabie, Jesús pe abin gae garie, pude naber soy marba bitu na we dule mar. Abin makegala, Pablo da cargo we gardan arma y sido tegi surie, Dios surie. Y Pablo dice, no, la justificación es a través de la gracia, él decía. No es a través de cumplir con ciertos rituales, con ciertos a través de ciertos legalismos, sino que la salvación, amados hermanos, es por medio de la fe. La justificación es por medio de la fe, no a través de cumplir con los rituales como estaba en el pasado. Después Pablo soña y sundoe buena cangala tasneko gala sianeko malat que la iglesia margala dependa y legue gala nabir be pap asa pensan suli kanar be kuegala paudu man no chulio peda que gala ulugi pensulit kine pe papa vingari que vete wedule marti no ar bega soña maria judío marte soño ni kitsurie pe an mardat papa da eri gebi webe ima karigebe webe ima ibali gebe pait pe habali gebe buena cambe wille da karigebe e venda lego bai choño ni bali pe da kargua pe ima rogun makar gebe pa wasa pe ni mar durgan rogun makar pa wille be da kwagi nakade ibu mala buenaka wey va ono garigebe wey va ono bali gebe pable buenaka. Tienes que celebrar esta fiesta, tienes que qué sé yo, quemar animales en el holocausto delante del Padre, tiene que dar estas ofrendas, tantas costumbres que tiene el pueblo judío, querían imponer sobre los hermanos de Galacia, y Pablo dice, eso no es así, ellos son una cultura diferente a nosotros, no pueden cumplir con esas cosas. La cultura que Dios le dio al pueblo judío es para los judíos. Nosotros estamos creyendo en Jesús, el que nos salvó, el que murió en la cruz por nosotros, y vamos a cumplir solo lo que Él dice, no lo que la cultura de ustedes está diciendo. Por eso el apóstol Pablo escribe esta carta. Es que Pablo soy siendo judío marga, merve Dios a María. Peda y papega usat wedi peda di teye pamachi de no nikit wow le buena neki dule mar pu kwalka no nikite an marda na karakar daete uni pamachi gine be akka da beleget e badai peda tina uluba benasi kote pei marsaetina wedi a ulubali pabga ya burba ulubali naguno nikot meño nikote. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de cuando uno va a hacer la obra misionera. Voy a relacionar en primer lugar con eso. Va a otra cultura y a veces sin darnos de cuenta empezamos a imponer la cultura nuestra. Sí, la cultura nuestra por encima de otra cultura. Pero en realidad uno va a enseñar lo de Jesús, no lo de uno.
Y ahí entonces cometemos errores. Amar paine kursi native. Pava kaya urba mimiet. Anda dan sedo angwa bindukuan sedo summa ke di animari maket animar saidan bela wese maidan. Ito nasurto buena kansa no donai dandai. Purpam macha no do bonat anda etisuri. A veces en las iglesias ocurre lo mismo. A veces queremos imponer las costumbres de nuestra denominación. A veces queremos imponer lo que se hace en la iglesia, pues, que a veces ni siquiera está en la Biblia. Menos presentamos a Jesús, pero sí queremos imponer. Para que tú entres a la iglesia tienes que hacer eso. Para que tú seas cristiano tienes que hacer lo otro, tienes que cumplir con esto. Queremos imponer muchas veces. Es como los judaizantes también. En vez de cumplir lo que la Biblia en realidad manda, lo que la Biblia está diciendo que está por encima de lo que nosotros creemos, que a veces también son doctrinas personales, doctrinas humanas, no espirituales. Buena caña, iglesia se tú le cuando de apogua, iglesia que diga mama, babe, pela da ergebe. Esto que nada para el grupo para la iglesia más. Wob dao, wob imarimaco, wob pedazo de amar babe dogoso. Wedule mardo, web burbado. Pau gaya urbatizo, suri angaya burba mait babe dao ye, we obare. Iglesia igar mes na ipasuli. Arabar iglesia igar mama ide, wedi na wargo nan mar pinset para meses nana. Pau gaya burba mait pali pura nana da verege. Entonces nosotros tenemos que evaluar, amados hermanos. Por eso cuando tú vas a evangelizar, cuando vas a discipular a alguien, presenta a Jesús, ¿sí? Muestra a Jesús a otros. Que la gente pueda caminar viendo la palabra de Dios. No a ti, no tu cultura, no cómo hace las cosas tu iglesia. De eso no se trata, sino cómo Dios hace las cosas en nosotros. ¿Qué es lo que Dios pide o demanda de nosotros? Eso es lo que vale. De ese que tú le vas te va a ganar y godur dai nadive. Tú le vas que a veces más cardive, tú le vas godur dai so cardive, va a ganar urbagine. Pedet godur dai so carsoli pedet kimbi. Pesu market kimbi, pei marsa soli pa pedai, pa pesu market kimbi godur daña. Buena iglesia se doy so cardive, buena caña pa ganar urban mai an abalinana da abelege. Amarin marabe get parsoli, amarin marega soña y parsoli. Entonces esas personas tenían ese problema. Habían entrado falsos maestros que estaban diciendo eso. Tienen que convertirse a ser judío primero para ser cristiano, imagínense. O sea, primero tienen que ser prosélitos. O sea, en otras palabras, personas gentiles o extranjeras adoptando la cultura judía para poder llegar a obtener al Mesías o la salvación. Imagínense las trabas que el hombre empieza a poner. Y Gálatas es esa carta muy central e importante, amados hermanos, para poder hacer frente a lo que todavía hoy día yo puedo decir que permanece en nuestras culturas, en nuestras iglesias, el ritualismo, el legalismo, las doctrinas de diferentes iglesias. Por eso hay tantas denominaciones, porque el uno no quiere hacerle caso al otro, tiene, digamos, diferencias. Voy a crear mi propia denominación y así va la iglesia, amados hermanos. Mi bagian badiom nekuna muga. Buena cañe, la cargua Pablo iba necusayo. Haga we Gálatas, carta narma carnai, vela pinsen ni kagua ausogeda abeledo buenaka anwis juega adina meran wedule mario juega ega soles at pe judio suli que bebe judio ga gugolo pinsa we vegan soña bona taisa moro gao saila sikko que pedogo do amarse eito donde que papi gar bacaudo wio bi buenaka nega soy buka pe wiño ito sa wey mako we pinsa meran abin nuerso mal we pinsa me ejemplo soy shit. Tío, algunos viste que para vigar y todo, y garido pir sobre para vigar tu nada. Y ese problema de judaizar hizo que la primera iglesia del primer tiempo hicieran el concilio de Jerusalén para poner en orden cómo vamos a tratar a los gentiles, a los no judíos. Y ahí se hace el primer concilio de Jerusalén, donde se habla de la circuncisión. ¿Se acuerdan ustedes de la circuncisión? Y si los hombres tienen que ser circuncidados, ¿qué pasa con los gentiles?
con los extranjeros y también tiene que cumplir con toda la cultura de los judíos. Llegaron a una reunión bien interesante, bien grande, bien, ¿cómo se dice?, importante, ¿sí? Donde Pedro también habló y otros apóstoles dijeron: no, los gentiles no tienen que seguir los rituales de los judíos, no tienen que circuncidarse, ellos tienen su cultura, solo tienen que aceptar a Jesucristo como su Salvador. Y eso facilitó más la propagación del Evangelio, porque el extranjero dijo: qué bien, ahora no debo de cumplir con todos esos rituales de los judíos, sino solo aceptar a Jesús como mi Salvador, tal cual como estoy, como soy, debo aceptar. Y eso aceleró también la propagación del Evangelio hasta lo último de la tierra. Teisuku buena caña huevo ni no argua. Anmar judío que gebe guar gebie, naburan Jesús cuagi godo malagarie. Y garito le na guardo. Pedro sigue sabamos a la Jerusalén y garitos mala. Soy le lonido, tú le judío sur malatina, judío marigar mamait padao suri, akar suri. Un de la guapab cuagi y cae da beleye we dule marie. Teisuku pab gaya burba pur pula mi milechundo buenakan. Buenam neki, no lo amarga y gargunonido. De isulina, ana y bisele mor sui yo izina, nabere. Te gisulina akargua amar judío yo mor yo gudin dive. Kurgin pipi yo yang bemarga sumai sindi, ¿verdad isa? Sacerdote su se mor yo y pega sumai sindi ve. Dulegan gugolo ando adi papa pingal. Poni amar amio ando. Emi de Dios sulita isa. Emi de amar uni papa aceptar imane, porque Jesucristo nació sí allá en Israel. Él fue el judío, obviamente, sabemos, pero él tomó esa decisión de pertenecer a una cultura para poder llegar a nosotros. Así mismo es. Pero él es Dios, él murió para todos, no para una sola etnia. Arpama chiguandina noni que judío marabargi judío gusa de grini cuando sole surdo judío ga gucho la marpela judío ga gumogar gebie. Adi buena caña y amar morio y bucuandi ve amar son maca de amar turda y balinar que vega ya guable. Amachi tú le tu macho cuale pap so cuale buenam ne naika la burguise so que damar ga pap ga ya burga. Ardoño ni do takar judío mar tule mar bucuat ene coburgi doño ni ki guandina. Ardio cualo le mogar que nangi cualo le gargebe na bere pap ki dani mogar gebe ne cobur guawen gine doy mogar gebe judío mar dar ba doy sa. De gini ni huele so le surdo Jesús judío so cuale anmar pela judío ga gumo gargebe. Wey garito le ne gole surso ga. Pa macho ni cuage ki caida bingal abelei. Gálatas we burbagi su maño vito que na bueno. De eso más está hablando esta carta a los Gálatas. Y voy terminando porque a medida que la iglesia vaya creciendo, vaya avanzando, siempre la iglesia se va a encontrar con algunas cosas en su crecimiento y tenemos que tratar como iglesia. Quizás tu iglesia tenga 1 año, 3 años, 5 años, y otras 30, 20, 30, no sé. A medida que vayamos avanzando, siempre van a salir temas, amados hermanos, que tenemos que ver y que tenemos que tocar cómo vamos a resolver esas situaciones. Por eso la iglesia de Gálatas las iglesias de Gálatas, Iconio, Derbe, Antioquía, están ahí creciendo y ahora se encontraron con falsos maestros. Tienen que tratar ese tema. De eso cual es iglesia amar nascumai para amar bonigan daidagoe amar neinudai mai guma de iglesia de un guma iglesia nascumai para pega bonigan nascumam gataisa. Lo cual es puyobi nekusto buenakan agala Pablo Socardo we carda anar maker geusoge anaimar anguanakan bukwat anmimigan bukwat soget anar maker gewie igi nuwe nei selemai igi nuwe pabigar gine anaskuo igi bur pabigar soinai amburdakar gua egaimako soisuno. Por eso el apóstol Pablo, un hombre preocupado, un pastor preocupado y muy interesado por la formación sólida de la iglesia, al enterarse que los falsos maestros estaban entrando, amados hermanos, a las nuevas iglesias llevando doctrinas erradas, ¿no? Falsas, él empezó a escribir esta carta para ayudar a la iglesia. Nosotros
tenemos que siempre interesarnos en poder hacer que la iglesia crezca de acuerdo a la palabra de Dios. Estoy ocupado que va más pali amar iglesia se llama Yabelero. Y va a amar tú le un nito sat pali an iglesia se vida mala. Andules pait soget pali para ni marima y vida mala de iglesia kisuli pa gaya burbana y pa vida que pule na piraguat pali animar y mañana. Y eso es lo que pasa muchas veces, que empezamos a recibir a cualquier persona en la iglesia, empezamos a creer en cualquier predicador, cualquier enseñanza y hacemos nuestra sin estudiar la palabra de Dios, qué es lo que dice la Biblia con respecto al tema que está al frente mío. Hay que estudiar, hay que ser cuidadosos porque hoy día sigue pasando lo mismo. Por eso, amados hermanos, Iglesia Vida Nueva, Iglesia El Camino, yo trato de ser un poquito abierto, flexible, porque hay que apegarse a la palabra, no a lo que nosotros creemos. Haga la buena caña, andinawis, la cargua, pemarga la igar beidu pir mesna y surmoga, no lo guida y se igar egalegi, pao que urba da que gardo, y bubur pirriginedi, amar purbalet que nascu maladi, por pirriginedi, cuenatais. Imagínense, para algunos hermanos y amigos sería imposible estar frente al celular o al laptop, no sé, a la cámara sin la corbata. Y es una doctrina para ellos, imagínense. Pero yo no tengo ese problema. Gloria sea el nombre del Señor. A mí el Señor me liberó de eso. A veces son enseñanzas humanas nada más. A veces son tradiciones nada más. Tampoco eso es pecado. Cada uno con lo suyo. Pero lo que le quiero decir, mi hermano, yo me quiero apegar más a la palabra que a mi propio pensamiento, más a mi palabra que a una doctrina de una denominación que pueda estar a veces errada también muchas veces. Yo me apego, nosotros somos iglesia wesleyana, sí, pero hay que cuestionar también todavía muchas cosas. Yo voy a la palabra, pero por denominación somos wesleyanos, pero nosotros cumplimos la palabra de Dios. Si hay algo dentro de la denominación que está en contra de la palabra, yo no lo voy a cumplir. Lo que voy a cumplir es lo que dice la palabra de Dios. Y punto. Así debe ser la vida cristiana, Cristo por encima de todo. Buena caña. Abarna warwen gidait palipinse martoi marichakawa di way marichakawa abarana y mardakargua corbata sata que summa y mala y tosa para gidoisa. Ay, sandi corbata llegan summa y moga para gidoisa mogat. Akarakar do maribu pura belege. Pau kaya burbaburan ebadae. We buran abelege burbirigin et kunaka pau kaya burbadae. Arampia iglesia mararban iglesia wesleyana. Eigar mama y mogat. Andai di weigar mama y di uspabigar giyolen ay anima kusur moga eva. Y pura anima y malo. Pau kaya burba mai pura anima que da belege. Y eso lo podemos llevar a nivel, amados hermanos, digamos, del núcleo más pequeño, que es la familia. Obedecer siempre a Dios dentro de la familia. A veces también en los pensamientos, la consejería o los consejos de nuestros padres, a veces también está en contra de la palabra. No lo puedo cumplir, no le puedo obedecer, porque la palabra de Dios rige mi vida. Nella que dio pálido. Ambarnatibe neguyaise. Imbago nampega imbarnuar soido papega nuar imar soido pau kayurba maiki yole nadibe pedake dako ebegwa na bedake pau kayurba mai pabenawe o nangan soget pabenawe nangan nabir bimar soimo dibe nuegambido pau kayurba ki yole nabide ambergo. Y le voy a tocar un ejemplo bien claro. ¿Cuántos de nuestros hermanos en la iglesia no están casados, por ejemplo? Están unidos. Eso es un tema bien sensible con nosotros, la iglesia. Ni me refiero a la iglesia que estoy pastoreando. Yo no sé otras iglesias. Algunos padres dicen, bueno, está bien, entra a la casa, ya cásese, únase y punto. Imagínense que es pecado y la Biblia no dice eso. Eso es lo que estoy diciendo. Quiero imponer mi idea, mi pensamiento, y estoy en contra de la palabra. Y mis cuanmar, neidanya da que un dergustaniki. Nangan baukan sun sogar min miganga machere todos ni apanico akar suli vela padonico un darus kudi malat pavo kayor bagi todos sogar perais pavo ti dio soy sul pavo di sogar no guagua oni kule ger que venandi sogar suri odo yakar suri padoni ke ugurite bebin side
pau kaya gurba pirgi pe masto onak kuchoget pe bitsa pedais buena cañe arbe pabi gari nuwa kani surti be papa bebir na o namba bebir na o bela be gusti baba kaya gurba gyana e baba igar sa osuli baba nana dio osuli gar mai amdiam biblia bana pe tio bangga sunya suli gua niko itu sa adi na berdo pedais pian marguna webi suli pegan sogo satti bane madura pe mar put bagi no tertibe mer be sogo sama ta siapa barang gorjan tobie reñel de gar mai damo. Así es, mi hermano, judaizar, queremos poner nuestra cultura, nuestro pensamiento, queremos poner lo de nosotros por encima de la palabra, y eso no es así. Tiene que ser Cristo, la palabra, su palabra por encima de nosotros. Anmar bin Said, Anmar Daed, Amar Nasibet, Pabigar Biri, Amar Bur Aburi Maibet Suli, Pabigar Maidi, Eva Buranana de Itu es malo. Buena, Gálatas, huegan marca sico a su mañana, malo. Lean pues, lean esta carta, que ¿cuántos capítulos tiene nada más? A ver, 6 capítulos, nada más. 6 capítulos wisnika. De mi babsos malale weber gusti bela mega. Película pedazo care pane da coyana, webe ausa pedazo de dibu su mañana. Toku hat pava gay urbana. Así que amados hermanos, listo, ya hicimos esa introducción interesante, corto introducción de Gálatas. La próxima semana lean por favor Efesios, vamos a seguir con Efesios, ya saben, Efesios amar taco bay viernes tani kitkia, todo andar más pali y vigan narma les pali wey mal pable. Espero que hayan aprendido algo más, un poquito más, ahora que cuando vas a abrir Gálatas tu comprensión de la lectura sea mucho más amplia. Pitiki pe pabo graba mi diega tipe Gálatas y absortiven magi pule y toget kine de Guzmán Anagare. Recuerden también, líderes, que mañana tenemos nuestro entrenamiento a las 4, enfoque global hasta las 6, pero también recuerden que por Facebook a las 3 de la tarde pueden buscar en Facebook Hibacam, la página de Hibacam, a ver si Casey me ayuda a escribir ahí, Hibacam. Se va a transmitir, amados hermanos, una entrevista sobre un tema que se llama misiones, finanzas y misiones. Así es que pueden participar, ver el conversatorio a las 3 de la tarde, Hibacam, ¿sí? Y a las 4 tenemos nuestro entrenamiento de líderes que estamos formándonos en tema de misiones. Durante 3 semanas. Así que ya saben también nuestro devocional mañana temprano. A la vez voy a escribir aquí. Creo que quizás está haciendo otra cosa la niña, pero vamos a ayudar aquí. Un momentito. Ajá. Listo, ahí está. Hibacam es la página, yo creo que Hibacam así solamente aparece, creo, o página oficial de Hibacam a las 3 de la tarde mañana, y van a ver un conversatorio sobre el tema de misiones. El domingo seguimos con nuestra prédica, amados hermanos. Espero que estén practicando lo que estamos predicando sobre creciendo hacia la madurez, caso de Pedro, la tercera serie. Inviten a otros para que escuchen y compartan el mensaje, el primer mensaje, el segundo mensaje, compartan con otros amigos para que también escuchen. Y este tercer mensaje, amados hermanos, que ya está listo, casi terminando para este domingo. Así que bendiciones a todos. Quiero orar para cerrar, bendecir sus vidas. Padre, gracias por todos mis hermanos que hoy han apartado este tiempo para que juntos podamos ir creciendo en el conocimiento de tu palabra. Bendice la vida de mis hermanos, bendice su salud, bendice, Señor, la familia, el trabajo, todo, Señor. Guarda, Padre, aquellos que están sufriendo por estos momentos difíciles, a aquellos que padecen. Oro, Señor, por las personas que han perdido a familiares, tu consuelo, Padre.
tu fortaleza para cada uno de ellos, mi Dios. Ayúdanos cada día a tener confianza en ti, Señor, que seamos fuertes, que nuestra fe esté sólida en ti, Señor, todos los días. Que no nos falte la fe, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos que también puedan llegar a ser personas que aman tu palabra, personas que escudriñan, estudian tu palabra diariamente. Pon eso en nosotros, en nuestros corazones, Señor, el amor hacia tu palabra y sobre todo la obediencia hacia ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos entonces mañana en nuestro devocional a las 8:30. Bendiciones a todos.